de nuevo con todos vosotros, queridos amigos y amigas, en estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos hoy en el tema 306 y estudiaremos el capítulo 8 del libro de Esther. Como siempre, tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante. Y con la Biblia preparada voy a comenzar. En el tema de ayer quedamos en que Amán recibió el castigo que merecía, muriendo en la horca. Y ese mismo día comienza la reorganización de las cosas que habían quedado pendientes. Comienzo a leer el primer versículo de este capítulo 8 que dice: El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Cuando un criminal era ejecutado, todas sus propiedades quedaban en poder del rey, quien disponía de ellas. Asuero ordenó que se entregaran a Esther todas las posesiones de Amán, que fue, según parece, un hombre muy rico. Según se desprende de este primer versículo, Esther habría puesto al rey le puso al corriente sobre la relación que ella tenía con Mardoqueo. Mardoqueo fue nombrado para desempeñar el cargo de Amán. Se convirtió en el gran visir o primer ministro, magistrado de elevada jerarquía que ministraba personalmente al rey y estaba constantemente a su disposición. En el versículo 2 vemos cómo el rey le entregó a Mardoqueo el anillo que tenía Amán, símbolo del poder que tenía en el reino. Esther también le entregó la casa de Amán. Todavía quedaba una cosa que solucionar, como era revocar la orden que se había dirigido a todos los países del imperio. Esto Esther quería solucionarlo pronto, antes que en algunos sitios pudiesen matar a algún judío. Vamos a ver cómo Esther en el versículo 3 se lo plantea al rey. Francisco nos lo va a leer. Dice así: Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad que Amán y su designio que había tramado contra los judíos. El rey aceptó la entrevista y Esther se levantó para seguir proponiendo al rey lo que piensa que se podría hacer. Lo podemos ver en los versículos 5 y 6 que dicen así: Y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Veamos, en el versículo 8, la respuesta del rey. Escribid, pues, dice, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Aunque Mardoqueo estaba en posesión del sello real, no se atrevía a usarlo para dar autoridad a un nuevo decreto que contrarrestara uno que ya había sido dado personalmente por el rey. En el versículo 9 nos dice que fueron llamados los escribas para que escribiesen todos estos acuerdos, teniendo en cuenta que primero había de enterarse los judíos y a continuación llevar correos rápidamente a las 127 provincias que había en el imperio. En todos los trayectos, desde Persia hasta los países ocupados, había paradas de soldados con jinetes y caballos, de tal forma que cuando llegaban a estas paradas, el correo podía continuar con jinetes descansados y caballos preparados, por lo que los mensajes llegaban muy rápidos. El versículo 10 nos dice lo siguiente: Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales.
Bueno, ya está todo en marcha y Ester y Mardoqueo han quedado tranquilos. En el versículo 15, que voy a leer, podemos ver cómo sale Mardoqueo del palacio. Dice así: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. He leído que la ciudad de Susa se alegró. He aquí un agudo contraste con la perplejidad ocasionada por el primer decreto, en el cual querían hacer desaparecer a los judíos. Pues en esta ciudad es de suponer que los judíos estaban bien vistos, y el pueblo no vio correcto el decreto. Esta alegría ocasionada por el decreto de dejar a los judíos tranquilos permite deducir que los persas, en general, simpatizaban con los judíos. Y por esto dice el versículo 16, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Para terminar, voy a leer el último versículo, que también es muy agradable. Dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, un capítulo agradable de comentar. Yo solo encuentro una falta, que alguien fuera capaz de dar gracias a Dios, pues estos buenos resultados son, sin duda, procedentes del Señor. Hasta mañana, que seguiremos estudiando el libro de Ester con el tema 307. Muchas bendiciones y hasta mañana.